bienvenidas nuevamente a Tercera Posición, el programa de política internacional. Soy Federico Montero. Me acompaña, como siempre, todos los lunes, Kiara Carro. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, Federico. Muy bien. ¿Y vos? Bien, excelente. Bueno, un día clave para la política latinoamericana. Así es. En el día de ayer vivimos dos procesos electorales, dos jornadas importantes. Bueno, el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, de la mano de Yamandú Orsi y Carolina Cose, se impusieron sobre el candidato del gobierno en lo que es el regreso del Frente Amplio al gobierno en Uruguay. Buenas perspectivas. Y también el resultado de la segunda vuelta de las elecciones regionales, que son la elección de los gobernadores en Chile, donde hubo varias victorias también de candidatos independientes, más alineados con la centroizquierda de Boric. Así que un panorama, un poquito de aire en un mundo muy convulsionado, atravesado por una serie de conflictos que estamos analizando en Tercera Posición. Así que espectacular para discutir hoy el tema central de Chile. Sí, nos viene perfecto la jornada electoral de ayer porque justo íbamos a hablar de Chile. Un país que, a mi parecer, tiene una deuda democrática, que es básicamente intentar reformar la Constitución que todavía tiene vigente desde el gobierno, desde el régimen dictatorial de Agustín Pinochet. Así es. Bueno, Chile, para los politólogos, los que somos politólogos, pido disculpas por eso, era como el modelo de transición democrática pactada. Exactamente. Porque consistía en que las principales fuerzas políticas de la centroizquierda y las fuerzas de la derecha que habían apoyado la dictadura de Pinochet llegaron a un acuerdo con las Fuerzas Armadas para que la transición no alterara los elementos centrales de lo que había sido el modelo, sobre todo económico y político, del Estado pinochetista. Claro. Y mantuvieran intactas esos resortes básicos del juego político chileno, después de lo que fue una dictadura sangrienta que transformó de raíz lo que era la sociedad chilena después de la experiencia de Allende. Ese aparente, digamos, transición modelo que muchos politólogos y politólogas estudiaban, comenzó a entrar en crisis a mediados de los 90, a partir de las gigantescas desigualdades económicas y sociales que encubría ese modelo político, y a partir también de la exclusión del juego político de un actor que fue determinante durante buena parte del siglo XX en Chile y durante el gobierno de Allende, que era el Partido Comunista. Pero no solo el Partido Comunista como un actor político, sino todos los movimientos sociales, toda la agenda de esa desigualdad social que aparecía por fuera de lo que era ese modelo político. Hubo un intento, una agenda de reforma constitucional de la mano de lo que fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que llevaba la reforma constitucional como una agenda propia de la campaña. No se pudo llevar adelante. En ese momento ya ingresa. Esto en 2000... Eso fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde a través de la construcción de la nueva mayoría ingresa buena parte de los dirigentes provenientes del movimiento estudiantil en el gobierno, pero no logran que esta agenda se termine transformando en realidad. Regresa a la derecha al gobierno con Piñera y llega el gran estallido de 2019, que fue un punto de inflexión en la historia chilena, y junto con eso la llegada de Boric, un emergente del movimiento estudiantil de ese momento, al gobierno de Chile, donde se intentó un complejo camino en la construcción de la constituyente. Con estas promesas de transformaciones sociales, también lo de la constitución, que bueno, que por ahora tiene panorama complicado, no la ha tenido fácil Boric. Fue un proceso con dilemas, con avances, retrocesos. Lo que hay que decir es que no se ha logrado consensuar un texto constituyente, y la cuestión aparece ahí como una de las cuestiones centrales a dirimir en el escenario político chileno. Pero para hablar de esto y de mucho más, hoy tenemos un invitado de lujo en Tercera Posición, con el que vamos a poder conversar sobre la escena política de Chile, que es nada más y nada menos que Daniel Jadue, que está conectado en directo desde Chile. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Federico. Hola, Kiara. ¿Cómo están? Yo muy bien, gracias, aquí en casa. Bueno, un gusto tenerte conectado, Daniel. Daniel lo presentamos, es bastante conocido, pero lo presentamos. Él es arquitecto, sociólogo, fue alcalde de Recoleta, y es uno de los principales dirigentes de la izquierda chilena. Daniel, un largo recorrido como militante político, viene de una familia palestina que emigró
a Chile, eso también forma parte de su corazón político y de su formación también, en términos de su mirada del mundo, de su mirada como lugar desde donde pararse frente a la realidad política. Daniel, para romper el hielo, conversamos al inicio del programa sobre lo que fue la jornada electoral en el día de ayer, ¿no? Por un lado, lo que es el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, el regreso de la izquierda al gobierno uruguayo, y también en Chile lo que es la segunda vuelta de las elecciones regionales, donde se anotaron varias victorias del lado de la centroizquierda del escenario político, en particular en la región metropolitana, donde ganó el Orrego bueno, vamos a ponerlo así, donde había dos candidatos de apellido Orrego, uno referente de la derecha, referente del mediático, digamos, ¿no? Y el otro, quien era el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Riego, que logró su reelección. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura electoral? ¿Tienen algo en común? ¿Son procesos diferentes? ¿Qué nos puedes decir, Daniel? A ver, yo creo que América Latina tiene un proceso que es común a toda la América Latina, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, las elecciones de este domingo son unas elecciones que tienen un buen impacto, pero no son las elecciones que definen cómo está moviéndose la realidad, ¿no? La elección de Uruguay es más determinante en eso. Yo saludo muy alegremente, muy contento del triunfo del Frente Amplio, pero hay que hacer la anotación de que el triunfo del Frente Amplio es bastante ajustado, ¿no? Hay 2,5 puntos de diferencia, 3 puntos. Lo que dice es que hay una gran población, porque además allá, a diferencia de Chile, participa el 90% de la población, vota, ¿no? Entonces hay un gran porcentaje de población que parece que tampoco está contenta con lo que ha hecho el Frente Amplio en 30 años anteriores. Y esto se enmarca dentro de una crisis de las, entre comillas, izquierdas o de los progresismos de América Latina, que vienen gobernando hace mucho tiempo en muchas partes, pero que no logran transformaciones reales, y que solo pueden lograr redistribuir un poco la riqueza de mejor manera, pero no hacen cambios ni en la base productiva, ni se enfrentan al discurso neoliberal impuesto por el Banco Mundial, y siguen hablando además el lenguaje de la dominación. Lo que pasó en Chile es muy distinto. Aquí hay una segunda vuelta, por lo tanto, la mayoría de los votos no hay que contarlos como votos de intención de voto, sino que son votos de descarte de voto, ¿no? Todos votan por uno porque no quieren que salga el otro. Pero no es que los candidatos que corrían ayer sean el candidato de los que votaron por ellos, ¿no? En la segunda vuelta tiene esa particularidad. ¿Y qué nos dice? Que igual hubo una cantidad enorme de personas que se abstuvieron de votar. Y que cuando uno lo suma con el nulo y con el blanco, es sorprendente la cantidad de chilenos que no quieren manifestarse porque están aburridos, porque en Chile, al igual que en muchas partes, ¿no?, la centro derecha y la centro izquierda se vienen alternando en el poder, o en el gobierno más bien, por más de 40 años y no han resuelto nada, y todo sigue relativamente igual. Claro, han habido avances, nadie puede negar lo que han habido avances, pero cuando uno mira cómo la riqueza se sigue concentrando y cómo además todos conversan en un lenguaje en el que se terminan pareciendo, ¿no? ¿Ah? Todos hablamos hoy día de la reducción de la pobreza, ya como que hubiera desaparecido la explotación y la clase explotada. No, hoy día estamos combatiendo la pobreza como si la pobreza fuera el enemigo. La verdad es que creo que esto nos va convirtiendo en prisioneros de un debate político muy chato y muy poco, entre comillas, ideológico. Ahora, nadie puede estar triste por el triunfo, por lo menos no nosotros, quienes somos de izquierda, del Frente Amplio en Paraguay, en Uruguay. Pero, efectivamente, acá en Chile, lo que pasó este fin de semana fue que el escenario sigue abierto. Hay que partir de la elección de gobernadores anteriores, que fue la primera y que fue en el contexto de la revuelta popular. En ese contexto se dio algo que era bien difícil, que de las 16 regiones en disputa, la oposición de aquel entonces, el oficialismo de hoy, ganara 15. No se daba.
Ajá. ¿no? Es decir, la derecha que solía tener cerca del 40% base se desplomó y por lo tanto ganamos 15 de las 16 regiones. Pero los resultados de ayer nos dejan en una cuestión más como en la curva normal. ¿Ah? El oficialismo se queda con una mayoría importante de regiones, gobierna más cantidad de población y la derecha recupera de esa debacle que había tenido en el 2021, ¿no? Parte de su voto histórico, pero con derrotas muy importantes. La derecha pierde la región de la Araucanía, que era su bastión más duro. Y por supuesto, además, la derecha pierde en donde tenían que perder porque pusieron pésimos candidatos, además, y porque tenían como competidores dos avesados competidores, ¿no? Claudio Rego y Rodrigo Mondaca son candidatos que ya además tuvieron la oportunidad de mostrar de lo que son capaces. Por lo tanto, no había mucho que discutir ahí. Pero claro, el oficialismo llora otras derrotas en otros lugares en donde esperábamos tener mejor resultado. Lo importante es que la supuesta candidatura a la derecha que venía corriendo con ventaja y con un lenguaje de odio, ¿no? Se empieza a desplomar. ¿Ah? Y empiezan a darse cuenta todos que el próximo año no está cerrado, no está cantado, no es carrera corrida, y que además el oficialismo, a pesar de toda la crisis que está viviendo hoy día, ¿no? Se mantienen niveles de aprobación y de desempeño electoral bastante notable. Ahora, esto no quita el tema que para mí es más relevante, que hayan casi 5 millones de chilenos que no quieran participar y que les dé lo mismo quien gane en las elecciones, que son eso el punto más alarmante. O sea, hay un tercio casi del padrón electoral que no le cree al sistema político hoy día, que no le cree al sistema judicial, nadie confía en la justicia, nadie confía en las instituciones, y por lo tanto la crisis que se nos viene es bastante dura, ¿no? Aquí en la región metropolitana hubo un imitador de Milei de candidato. Lo vimos. Y le fue pésimo. Sí. Afortunadamente, yo siempre lo digo, se lo he dicho en otras... Con uno es suficiente, ¿no? No, es que Argentina siempre nos salva a nosotros, porque van cometiendo los errores un año y medio antes, ¿no? Entonces nos avisan. Entonces tenemos un año y medio para ver lo que van haciendo, lo que ustedes cogen, y nosotros, por supuesto, reculamos y corremos rápido atrás y nos volvemos a refugiar, pero seguimos teniendo el mismo desafío. Hay mucha gente que ya no le cree a nadie, no cree en nada, y lo peor es que no creen que nada de lo que pueda pasar en el futuro les va a cambiar su situación para mejor. Daniel, y en esta insatisfacción democrática, que es en los términos en los que Cristina Fernández de Kirchner ha caracterizado la situación de América Latina y también de las democracias occidentales, en lo que son las nuevas condiciones políticas internacionales, pero también la impotencia que parecen demostrar las fuerzas populares para saldar las promesas de campaña y las creencias movilizatorias que son constitutivas de estas identidades. En el caso de Chile a nosotros nos interesa particularmente porque el gobierno de Boric es hijo y, digamos, viene de la mano de un proceso constituyente que era una bandera largamente anhelada por los sectores populares de Chile después de lo que fue esta transición pactada con los militares, el mantener prácticamente impoluto el modelo económico y las restricciones institucionales derivadas de lo que era la constitución pinochetista. Como bien vos mencionabas, lo que fueron las jornadas de movilización de 2019, estaban las condiciones dadas como para que en esta sí la política cambiara, por lo menos, no te digo radicalmente, pero en bastante profundidad, las reglas de juego político. Al día de hoy hubo 2 intentos de reforma de la Constitución, 2 textos constitucionales que no lograron los consensos suficientes en la sociedad chilena y aparece como una situación de, no sé si de empate o de indefinición respecto de cuál va a ser el rumbo político que tome el proceso en Chile. ¿Qué nos podés decir sobre todas estas dilemas del proceso constituyente? A ver, lo primero quiero partir mandándole mi saludo a Cristina y solidarizando con ella, ya que la nombraste al principio por esta persecución brutal de la que está siendo objeto y que está en la línea con las persecuciones que hoy día, que es la nueva herramienta del capital transnacional para inhibir las transformaciones sociales, ¿no? Lo segundo, decirte que yo tengo una pequeña diferencia con algunos de
las aseveraciones que hiciste en la pregunta. Yo no creo que este gobierno sea producto de la revuelta popular del 19. Este gobierno más bien proviene de la revuelta estudiantil del 2011. Quienes están en el gobierno hoy día, cuando uno recuerda el tiempo de la revuelta popular, no podían ir a la calle porque la gente los rechazaba, ¿no? Y el presidente fue parte del pacto que desarmó la revuelta popular con este diseño constitucional del 15 de noviembre y que permitió que retomara el control del proceso el Estado como instrumento de dominación. Permitió el acuerdo del 15 de noviembre que la misma clase que había sido completamente interpelada en la revuelta de octubre tomara el control del proceso con además un diseño que estaba condenado al fracaso. Esto de que tú tengas un padrón electoral en el plebiscito de inicio y otro padrón completamente distinto con 5 millones adicionales de votantes obligados, es una trampa macabra cuando tú no contemplas en el proceso ni participación ciudadana, ni procesos comunicacionales, ¿no? Era una trampa bastante evidente, por eso que el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15. Y por lo tanto hay que tener claro que los que están en el gobierno hoy día no tienen relación con la revuelta popular. Lo que falta en Chile es que la revuelta popular se constituya en sujeto político y asuma la propia responsabilidad que tiene efectivamente en conducir los cambios. Lenin y Marx decían que la conciencia era la capacidad de la materia de darse cuenta de su poder transformador de su entorno para satisfacer la necesidad. Y pareciera ser que esa gran revuelta popular, que esa épica revuelta popular no tenía la capacidad de darse cuenta del poder transformador que tenía en su interior y por lo mismo le costó mucho redireccionar, porque además estaba criada por el neoliberalismo, ¿no? Todos los que participaron en la revuelta fueron educados por el neoliberalismo, nacieron en el neoliberalismo, tienen un discurso antipolítica, antipartido, ¿no? Como si los cambios fueran a llegar del cielo. Y por lo tanto son enemigos muchas veces de la organización. Yo creo que eso ha ido cambiando, ha ido madurando, y yo creo que con la situación como está en Chile, con los pocos avances que hemos tenido, porque la derecha ha boicoteado absolutamente todo, es más, están tratando de hacer capotar el presupuesto de la nación para el próximo año, de tal manera que el gobierno el próximo año tenga más problemas todavía, ¿no? Y con eso tratar de asegurarse el triunfo en la próxima elección. Pero la situación está muy compleja y yo creo que estamos más cerca de un nuevo estallido, ¿no?, que de resolver los problemas. Todos los problemas que determinaron la revuelta popular de octubre del 18, del 19, siguen exactamente igual. El abuso de la AFP, el dolor de las familias que no tienen acceso a la vivienda, el abuso de las ISAPRES que hemos tenido que perdonarles, que se hayan robado millones de dólares a la gente y que va a terminar pagando la gente, sigue todo igual, ¿no? La educación en crisis, la salud en crisis, y la gente lo está pasando mal. Hay más de un 55% de la gente en Chile que declara que con el salario que recibe no llega a fin de mes y que se tiene que endeudar para comer. Y además con un problema en donde el narcotráfico paga muchos mejores sueldos que las empresas en nuestro país. Y eso es un conflicto real, que mientras la clase dominante no la entienda y la clase explotada también no lo entienda, bueno, seguimos en el peor de los mundos. Daniel, yo te quería preguntar, porque bueno, Boric se asume en el 22, si no me equivoco, con una agenda y con promesas de ciertas transformaciones sociales y de saldar ciertas deudas democráticas que tiene el país. ¿En qué se ha podido avanzar? ¿Qué balance haces vos de lo poco que son 2 años que ha gobernado Boric hasta ahora? A ver, se ha podido avanzar en materias que son relevantes también para la ciudadanía, ¿no? El copago cero en salud, para el sistema, pero manteniendo la ISAP, ¿no? Se ha podido avanzar en aumentar el sueldo mínimo que tenía un rezago y que lo sigue teniendo. O sea, logramos llegar al sueldo mínimo que planteábamos como el salario ético hace más de 5 años. Y por lo tanto hoy día está rezagado y tiene quizá una diferencia de a lo menos $200 con lo que sería la proyección de ese salario ético de ese minuto al de hoy. Pero había tenido un rezago tremendamente importante, ¿no?
se ha podido avanzar en alguna medida en las agendas de género porque se han formalizado determinadas leyes que inhiben la violencia en contra de la mujer, pero que efectivamente todavía tienen que madurar en nuestra sociedad porque hay actores que todavía no logran entender este cambio cultural. Lo estamos viendo con la crisis más grande que tiene el gobierno dentro de su propio seno, ¿no? Que un poco deja como en cuestionamiento todo esto. Pero han habido pocos avances. La derecha se ha propuesto obstaculizar todo, además una derecha como todas, ¿no? Como la que ustedes tienen allá, mentirosa, Claro. que decía cuando llamaba a rechazar la Constitución, rechazar para reformar. Bueno, llevamos 3 años, no han presentado una sola reforma y están defendiendo como gatos de espalda el modelo de Pinochet, que es el modelo que les sirve. Ahora, esto no es un problema de Chile, ni es un problema de Argentina. Lo que hay que entender es que esto es un problema del capitalismo a nivel global, que hoy día, como las tasas de ganancia están tan bajas y se han ido debilitando tanto, necesita urgentemente de quedarse con todo. Necesita controlar todos los territorios, controlar y desplazar a todos los pueblos, necesita controlar a todos los cuerpos, incluso, lo que explica un poco, por ejemplo, que el presidente de Argentina no vaya a esta conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz. Es como empezar a decirle a todo el mundo qué es lo que pasa en Palestina, en Ucrania, en otros lugares, lo que pasó con el secuestro de Jorge Glass en Ecuador, ¿no? Que ya el derecho internacional, que ya la paz, que ya el modelo de sociedad que ellos mismos nos impusieron por la fuerza, ya no les sirve para seguir acumulando y que por lo tanto hoy día están dispuestos a pasar por encima del modelo del Estado Nacional, del Estado de Derechos Sociales, están dispuestos a pasar por encima del derecho internacional, que les da lo mismo cuando se trata de controlar territorios que tienen gas, costa con vista al Mediterráneo y con orientación norte, que les da lo mismo cuando tienen que destruir factores productivos para poder tener después una nueva fase simbólica, una nueva fase, una ilusión óptica de acumulación, con una economía que como ya no gana plata de producir, sino que gana plata de prestar plata. Le conviene que todos estemos en el peor de los mundos para que tengamos que endeudarnos hasta para respirar. Entonces esto es un problema de todos los pueblos del mundo, porque de aquí en adelante ningún pueblo se salva solo. Así es, y hacías mención, Daniel, a la fallida participación de las autoridades argentinas que van a participar a través de sus representantes en el Vaticano en lo que es el aniversario del Acuerdo de Beagle, que fue un momento de las nacientes democracia argentina de poder llegar a una resolución política con la mediación del Papa en ese momento en relación a una cuestión limítrofe. Luego de eso hubo varios momentos donde coincidieron fuerzas populares de un lado y del otro de la cordillera. El último periodo, una parte del gobierno de Alberto Fernández con Gabriel Boric. Sin embargo, la relación bilateral parece que nunca termina de cuajar en términos estratégicos y siempre aparece alguien que de un lado o del otro de la cordillera vuelve con ese discurso nacionalista de exclusión, nacionalista atávico, como por ejemplo en el caso de Kast, en el caso de ustedes, ¿no? Diciendo, la Patagonia, qué sé yo. ¿Cómo pensás vos estratégicamente para las fuerzas populares la relación entre Argentina y Chile? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que comparten nada más y nada menos que el triángulo del litio, las riquezas del cobre, qué sé yo, siempre lo decimos acá en tercera posición, Irán e Irak eran dos países que estaban en guerra y sin embargo podían coordinar las posiciones en el marco de la OPEP para un interés que iba más allá de las cuestiones políticas del momento en términos de pensar lo estratégico que eran los recursos naturales que podían explotar coordinadamente. Nosotros compartimos toda esta riqueza conjunta y no hemos podido coordinar una política en relación a eso. ¿Qué grado de maduración te parece que le falta a las fuerzas populares de un lado y del otro de la cordillera para tomar esto en otro contexto? No solo de los dos lados de la cordillera, Federico, querido y Chiara, en todo el mundo. Mira, la izquierda hoy día está viviendo una crisis de sentido tremenda. La izquierda
sobre todo en América Latina, que entre comillas volvimos a las supuestas democracias tuteladas, salimos de las dictaduras, en tiempos en que se había caído el muro y se había destrozado, había infligido una derrota estratégica el proyecto soviético, ¿no? Este ejemplo, algunos le llaman socialismos reales, pero y hay una izquierda que sigue sintiendo que ese fracaso es propio, ¿no? Y que ese fracaso impide tener un horizonte de superación estratégica del capitalismo. Entonces hay una izquierda bastante nutrida, que hoy día se contenta con tratar de humanizar el capitalismo, lo que es absolutamente imposible, ¿no? Yo siempre digo, cuando la ultraderecha avanza es porque la izquierda no hace su trabajo. Piensa tú, ¿de cuál hablamos? Para no pelar en primera persona, digamos. Hablemos de Argentina. ¿Cuántos candidatos llega a la izquierda? ¿Cuánto trabajo de base y cuánto sobreinstitucionalizado está la izquierda argentina pensando que hay que llegar al gobierno y hay que llegar al parlamento? Cuando ahí no se hacen los cambios, se hacen en la base de la sociedad. Entonces, la izquierda tiene una deuda con su propio arsenal teórico y metodológico para, entre comillas, llevar a cabo revolución. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser sensatos y poner la principal y primerísima responsabilidad en nuestra forma de relacionarnos con el pueblo, ¿no? Porque nosotros terminamos reemplazando a los explotados por los pobres, nosotros terminamos tratando de luchar contra la pobreza en vez de luchar contra la riqueza, nosotros estamos contribuyendo, por ejemplo, no siempre estamos discutiendo el sueldo mínimo, no discutimos el sueldo máximo, se nos olvidó dónde está el foco del problema. Entonces estamos conversando hoy día y estamos habitualmente hablando en el lenguaje de la dominación y no logramos instalar con la gente un lenguaje de la emancipación. Cuando tú reemplazas la lucha contra la explotación por la lucha para reducir la pobreza, de lo que se trata es de sacar la mayoría de la población por sobre la línea de la pobreza, que es una mentira. Si la línea de la pobreza está en $100, es falso que el que gana 99 sea pobre y que el que gana 101 no lo sea. Entonces, empezamos a discutir y a buscar gobernar con el discurso y con el relato de la dominación creado desde el Banco Mundial. Miren lo que han convertido en la lucha contra la corrupción. ¿Hay algo más corrupto que la empresa privada, la gran empresa? Porque no hay corrupción en el espacio público sin que haya privados corruptos, ¿no? Corrompiendo el espacio público. Yo cuando veo el juicio a Cristina, en el caso Vialidad, y veo que por una parte están condenando a la presidenta de la nación, a pesar de que las licitaciones se logran en un ministerio, en un lugar donde alguien tiene que evaluar, que redactar las bases, ¿no? Y no hay nadie en la línea que esté más procesado, solo la presidenta y todo lo otro absolutamente absuelto. Yo digo, bueno, ¿cómo nadie va a entender que esto no puede ser viable desde la perspectiva de un proceso, de un debido proceso? Bueno, no estamos preparados para enfrentar las armas del capitalismo hoy día. No estamos preparados ni estamos conscientes, y nos cuesta mucho menos encontrar a los enemigos dentro de nosotros que encontrarlos fuera de nosotros. Y terminamos todos desunidos, porque tenemos izquierdas profundamente permeadas por el neoliberalismo. Entonces, a su pregunta, como diría en los interrogatorios, el problema es que si seguimos pensando con la frontera del Estado Nacional, no vamos a llegar a ninguna parte. Los Estados Nacionales no tienen 400 años de historia, ya están desapareciendo, ya ningún gobierno toma decisiones porque las decisiones las toma el FMI y el Banco Mundial, y por eso, como ya esto no les sirve la democracia que ellos mismos crearon, el problema está en nuestro lado, porque seguimos discutiendo como si el capitalismo estuviera en su fase originaria y no en su fase tardía, ¿no? Se están aumentando las contradicciones de clase, pero hay menos conciencia de clase. Y por lo tanto yo creo que la izquierda tiene que desinstitucionalizarse y tenemos que borrar la frontera entre los pueblos. Lo digo así de claro, tenemos que borrar la frontera entre los pueblos. Las elecciones en Argentina son tan relevantes para mí como las elecciones en Uruguay, en Chile, en cualquier parte del mundo. Porque de aquí en adelante, cuando el capitalismo tiene que hacerse de todos los territorios, de todos los pueblos, de todos los mercados, de cualquier cuota de mercado, mira lo que se nos viene en adelante. Y por eso que no me extrañó
esto de Milei, de tratar de basurear el tratado, que permitió que no nos enfrentáramos como países hermanos, ¿no? Bueno, quizás él esté pensando en que para asegurar la acumulación y el crecimiento de las empresas privadas argentinas en algún momento tenga que tomarse parte de Chile, no sé. No lograría entender otra razón, porque estas son razones de Estado, son políticas de Estado. No hay colores políticos en temas tan profundos como un acuerdo de paz, ¿no? Así es. Y recordamos que estamos hablando con Daniel Jadue, quien es un dirigente de la izquierda chilena, fue precandidato a presidente también de Chile, fue alcalde de Recoleta, reelecto en varias oportunidades. Me gustaría que hablemos de la experiencia en Recoleta particularmente. Bueno, Daniel está transmitiendo desde la casa, no casualmente, porque él también es objeto de la persecución política en Chile, producto del armado de una causa que tiene que ver muy particularmente con algo que él hizo en un momento clave de la historia reciente de la humanidad, que tiene que ver con la cuestión de los medicamentos en el marco de la pandemia. Daniel llevó adelante una red de farmacias populares que permitía el acceso a los medicamentos de manera mucho más solidaria y a mucho menor precio que lo que imponían las grandes empresas farmacéuticas justamente en el momento de la pandemia, y eso fue la excusa para montar sobre él una persecución política que hoy lo tiene en la casa con una presión preventiva, de la cual nos solidarizamos también desde acá, Daniel, con la situación. Pero vos en un reciente reportaje que hiciste con Pablo Iglesias mencionabas la potencia que tiene la gestión local para la transformación efectiva de la vida de las personas, que muchas veces es denostada por las fuerzas populares como algo que no tiene relevancia, digamos, ¿no? Y vos hablabas de la potencia que tiene esa construcción de solidaridad en lo local, en este caso vinculado con la cuestión del acceso a la salud, pero podemos ver en el ejemplo de Recoleta también lo que ha sido la cuestión del acceso a la educación, con la cuestión de las universidades, bueno, una serie de otros derechos que son garantizados a nivel local. ¿Cuál es la clave para vos para vincular esta gran discusión que vos planteabas recién del marco político civilizatorio de la izquierda con el arraigo de la gestión local? ¿Cómo ves eso en tu historia, en tu experiencia, Daniel? Bueno, creo que hemos perdido la conexión con Daniel. Bueno, vamos a ver si logramos retomar con Daniel la conexión. Conversábamos sobre la cuestión de el vínculo que existe entre la necesidad de proyectar una discusión profunda sobre el cambio en nuestras sociedades y cómo hacer carne eso en la gestión a nivel local. Cómo lo ha realizado Daniel en lo que es la alcaldía de Recoleta, un barrio en la sección metropolitana de Santiago de Chile, donde Daniel empezó con una intención de voto bastante escasa, comenzó a instalarse a partir del trabajo local que él fue haciendo y fue ganando popularidad a partir del vínculo directo con las personas. Ahí lo tenemos de nuevo a Daniel. ¿Nos escuchás ahí, Daniel? Creo que está silenciado, Daniel. Bueno, y eso le permitió ir ganando apoyo social, donde gana la primera elección con el orden del 40% de los votos y luego va ganando popularidad hasta ser reelecto con más del 64% de los votos ahí en Recoleta, e incluso en el marco de esta persecución jurídica, quien es su continuador en Recoleta, también logró el triunfo en la última Sí, un triunfo aplastante además. Un triunfo muy aplastante con una fuerte movilización popular de la mano de la defensa de lo que son estos derechos básicos pensados de otra manera en el marco de una sociedad totalmente mercantilizada como es la sociedad chilena. El término de farmacias populares es nuevo para nosotros. Sí, totalmente, porque recordemos que de lo que se trata es de una lógica solidaria que permita acceder a los medicamentos a un costo mucho menor del que sería el precio de mercado, porque justamente es el Estado municipal el que interviene para asumir los costos de lo que es el montaje de estas farmacias y de esta manera acercarle a la población
los medicamentos a más bajo precio. Y justamente es una de las grandes empresas farmacéuticas la que hace la denuncia contra lo que era ya una federación de alcance nacional que se había montado en Chile sobre la base de poder acceder a estos medicamentos. Entonces tenemos en claro ahí cómo de un lado se articula una mirada solidaria de la gestión de la salud, a partir de la articulación de las capacidades de los estados locales en todo el país, con un rol del Estado en relación a bajar ese costo de acceso a los medicamentos, y por otro lado como una gran corporación vinculada con los medicamentos, la importación de esos medicamentos, con un sector de la justicia logra instalar una forma de persecución política basándose justamente en el derecho a la salud. Sí, no, lo persiguen básicamente por intentar suplir una de las demandas que tiene más grandes el país, que son los medicamentos y educación. Hablábamos también de este panorama complejo al que se enfrenta Boric, presidente actual de Chile, y trajimos para ver un video de la asunción de Boric. A ver. Bueno. Lo vamos a ver después. El video. No pasa nada. Lo pueden googlear, es el discurso que hace Boric cuando asume como presidente y plantea los desafíos que el proceso constitucional implicaba para el Chile de ese momento. Pero bueno, un contexto de discusión política donde por un lado tenemos esta diferenciación interesante que planteaba Daniel entre lo que es el ciclo de movilizaciones que termina con el acceso al gobierno de Gabriel Boric, que había tenido como antecedente la incorporación, como decíamos antes, en el segundo gobierno de Bachelet, de buena parte de esos dirigentes del movimiento estudiantil, llamado el movimiento de los pingüinos. Chile tiene gran movimiento estudiantil. Tiene un movimiento estudiantil que sabe hacerse oír y trascender las fronteras de lo educativo para plantear una demanda de carácter más nacional. Pero él lo diferenciaba mucho de la agenda que surge del otro gran momento de efervescencia de la sociedad chilena, que fueron las protestas de 2019, donde ahí ya el sujeto no era el movimiento estudiantil, sino los movimientos populares que apuntaban a una agenda de mayor grado de radicalidad y de transformación en cuanto a otras esferas de la actividad política y de las demandas históricas del pueblo de Chile. Y cómo Boric es la representación de ese largo camino del movimiento estudiantil y su articulación con los movimientos sociales, pero que falta todavía la construcción de la representación de lo que fue esa irrupción en 2019 de los movimientos populares, ya contra un modelo de sociedad que no logró cuajar en un texto constitucional durante el gobierno de Boric. Como contrapartida, la derecha planteó otro texto constitucional que también fue rechazado por la sociedad y que queda el signo de pregunta de quién y cómo va a representar ¿Cómo sigue este proceso? Esas demandas que no fueron resueltas hasta ahora por la política chilena. Así que hasta acá llegamos con la discusión sobre Chile. Quedan muchas cuestiones pendientes para discutir. La verdad que la entrevista con Daniel, para volverla a ver, ha planteado varias cuestiones centrales en relación a la temática de Chile y la perspectiva constitucional. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección del programa que tenemos con lo que es ya un columnista invitado, que es nuestro compañero Alejo Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Va a ser su entrada triunfal acá en los estudios de EVA TV. Buenas. Bienvenido, Alejo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mucho bueno. ¿Qué nos preparaste? En la columna de Alejo, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy vamos a ver un poco de lo que fue el G20, ¿no? Algo de lo que nos ha dejado el G20. Si nos vienen siguiendo en las últimas columnas, estuvimos hablando un poco de los posicionamientos que ha tenido nuestro país en torno a lo que se iba debatiendo de cara al G20, ¿no? Y ahora fue lo que se hizo la cumbre de presidentes. La cumbre en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, exactamente, con Brasil como país anfitrión, Lula da Silva como el presidente anfitrión, y en el que Argentina, de alguna manera, iba a tener como el debut de su canciller, ¿no? Sí, esperado. Argentina era como ese invitado que nadie sabe bien cómo se va a comportar en la fiesta, porque bueno, era el único que adelantaba ya su rechazo a muchas de las cuestiones que se planteaban ahí, y algunos decían que era una especie de topo de Donald Trump, porque recordemos que participó por Estados Unidos Joe Biden, que lo vimos
desorientado, como siempre. Total. Y que a la espera de cómo va a cambiar el escenario con la llegada de Donald Trump, que recordemos comparte con Milei supuestamente esta agenda contraria a los acuerdos que se vienen dando en el marco del multilateralismo. Exactamente, de hecho, ni siquiera hubo contactos entre la delegación argentina y la de Estados Unidos. Se estima que es una señal a la próxima asunción de Donald Trump. Lo que trajimos acá un poco para ver, porque en esta línea de lo que decías de la incertidumbre que causaba la participación de Argentina, fue como el primer cara a cara que tuvimos entre Lula y Milei. Sí, ¿no? cara de piedra. Bastante Total. De hecho, bueno, cortante. tenemos un video. No sé si ahí podemos ver el video del momento en el que está llegando Milei con la secretaria general de la presidencia, que bueno, hace el rol de primera dama, de alguna manera. A ver el saludo. Y ahí sí, Lula fue, ¿no? A todos los demás le da un abrazo. Exactamente. ¿La vieron las fotos de él sonriendo con todos los presidentes menos con Milei? Es terrible. Saludo frío, de lejos. Muy, muy distinto de lo que fue la recepción mucho más cálida de otros presidentes. Y de hecho, ahora a continuación de este video también tenemos para mostrar muy brevemente un meme que estuvo circulando bastante. No sé si ustedes llegaron a verlo, pero que bueno, también grafica de alguna manera cómo es la comparación entre lo que fue la recepción de Javier Milei por parte de Lula de la que fue con otros presidentes, ¿no? Que, como decíamos, las otras eran muy cálidas, sonrisas, abrazos, gestualidades, digamos, de cercanía, y en el caso de Milei fue totalmente sobria, fría, No fue nada lejana. discreto, Lula. Él Nada dijo, la discreto. estoy pasando para el orto y lo voy a mostrar. Totalmente. Pero bueno, Sí. ¿qué significado político tiene esto? Más allá de la gestualidad y demás, ¿qué significado político tiene esta situación de Milei en el marco del G20? Bueno, llama mucho la atención por el hecho de que la importancia que tiene Brasil para nuestro país, ¿no? Nuestro principal socio comercial. Y ahí Argentina sí se mantuvo al margen de lo que fueron las principales. Sigue teniendo, a pesar de haber cambiado de canciller, sigue teniendo las mismas actuaciones a nivel internacional que van en línea con esta política exterior de Milei, ¿no? Errática, que hay una decisión de aislarnos del mundo, de disociarnos, como les gusta a ellos, de lo que es la región, y que la conclusión, digamos, del G20 fue prácticamente la misma. Hubo un recule ahí del gobierno porque, pese a objetar muchas de las medidas, terminó firmando la declaración, aprovechó para mantener algunas bilaterales, estuvo con Xi Jinping, con Kristalina Georgieva del FMI, con Narendra Modi, pero sigue dejando mucho de qué hablar de cómo se está manejando el gobierno ante el escenario internacional, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca el desempeño de la política exterior argentina, que a veces nos da un poquito de vergüenza, A veces ajena, siempre. pero siempre nos deja con mucha preocupación. En la próxima edición de Tercera Posición, porque acá nos tenemos Ya que se ir. nos fue el Te tiempo. agradecemos, Alejo. Nos vemos la próxima. A ustedes. Gracias, vemos. Kiara. Gracias a todos detrás de escena. Sabino, Manu, Pascual, María Emilia. Nos vemos en la próxima de Tercera Posición.